Misión del día de hoy de Cántico Nuevo, ayúdenos a transmitirla si usted tiene Facebook. Y entre tanto lo voy a invitar que vaya conmigo a la carta a los Hebreos, el capítulo 11 que hemos escogido para estar compartiendo, y quiero que vaya del versículo 3 en adelante. Yo leo la Nueva Versión Internacional, capítulo 11, el versículo número 3. Dice así la palabra del Señor: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, y yo añadiría, sino de lo que no se ve. Verso 4: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella, es decir, la fe, recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Vamos a hacer una recapitulación de la frase inicial en cada versículo. Versículo 3, por la fe entendemos. Versículo 4, por la fe Abel ofrece. Versículo 5, por la fe Enoc es sacado de este mundo. Versículo 6, nadie puede agradar a Dios sin fe. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Señor, pedimos tu gracia y tu favor. No descansamos en lo que conocemos, ni descansamos tampoco en el don, sino en tu favor y en tu gracia. Espíritu Santo, ayúdame a compartir tu palabra fielmente, que se pueda entender claramente, que nuestro entendimiento sea edificado para que nosotros podamos responder a tu palabra. Espíritu de Dios, la unción es mucho más que gritos. La unción también es entendimiento. Así es que te pido que abras nuestro entendimiento. Exalta a Cristo. Que la fe por el oír se produzca en cada corazón. Y quien sigue esta transmisión sea bendecido, así como los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ocupen su lugar si son tan amables. El capítulo 11 le muestra a los destinatarios de esta carta, que es la iglesia de Judea, les muestra el salón de la fama de los héroes de la fe, para animarles a ellos, recordándoles sus antepasados, tanto judíos como antes de la nación de Israel, en la era patriarcal y aún en la prehistoria, con Noé, Enoc y Abel, y les enseña que la fe siempre ha estado presente, siempre ha habido hombres y mujeres de fe a los que Dios ha honrado.
Y aunque alguien dijo que cuando abrimos el capítulo 11 de Hebreos, entramos a un salón de la fama donde vamos a ver los logros de cada hombre de Dios y mujer de Dios a través de la fe, yo encuentro que realmente el protagonista en esta galera, en este salón de la fama de la fe del capítulo 11, no son los hombres, aunque tienen un mérito. El protagonista aquí es la fe. La fe. Por eso hemos denominado a esta serie La fe que agrada a Dios. Y cuando nosotros vemos esto, nos vamos a dar cuenta que comienza presentando tres aspectos importantes de la fe. Lo primero, el autor les deja ver que la fe obra de forma cognoscitiva, es decir, por lo que yo entiendo, por lo que yo registro, por lo que yo entiendo, yo respondo. Escuche. Comienza diciendo, por la fe entendemos. O sea, la fe bíblica no es una fe mística. Hay un dicho que dice, cuando vayas a la iglesia, quítate el sombrero, no la cabeza. Es decir, usted puede, fíjese esto es un principio del protestantismo, usted puede cuestionar todo lo que yo digo y yo no tengo ningún problema. Es más, le animo a que tenga una actitud analítica. La Biblia dice que los cristianos de Berea escuchaban a Pablo y luego iban a su casa y comparaban lo que Pablo decía con las escrituras, a ver si estaba en armonía y respaldado por estas. Entonces, nosotros tenemos que entender la fe bíblica. El cristianismo no es una fe mística que descansa en rituales solamente o experiencias, aunque tienen lugar las experiencias, pero no es ahí donde descansa la fe bíblica, la fe cristiana. La fe descansa sobre lo que entendemos de Dios en su palabra. La Biblia dice que la fe no viene por el sentir. La fe no viene sino por el oír. Y oír la palabra de Dios. Antiguamente cantábamos de buena voluntad, pero sin sentido bíblico. Alábale para que sientas. Yo no tengo que sentir para alabar a Dios. Eso vamos a dejarlo del lado romántico. Siento cantar una poesía, declamar una poesía, cantar un canto romántico, porque lo siento. Ahí se aplica. Pero con Dios no se trata de lo que yo siento. Se trata de lo que Dios dice que Él es. Y lo que Dios declara que Él es está en su palabra. Y cuando yo oigo lo que su palabra dice, la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. Entonces Dios nos invita a que nosotros entendamos por la fe. Uno de los padres de la iglesia dice que la teología es la ciencia de la fe. Es decir, porque entiendo, creo o creo porque entiendo. No está bloqueado una cosa con la otra. No soy llamado a creer a ciegas. Soy llamado a que dentro de mi libre albedrío soy expuesto a lo que Dios dice, y dentro de mi libre albedrío yo determino si obedezco o no obedezco. Pero todo apela a que Dios le plugo que nosotros escucháramos su palabra. Y el escritor a los Hebreos les está diciendo, por la fe entendemos, es decir, la fe da entendimiento.
Y hay dos tipos de entendimiento. Hay el entendimiento natural. Qué tremendo el entendimiento natural. Porque el hombre tiene esta chispa de crear teléfonos. ¡Qué maravilla! AirDrop, Bluetooth, todas esas cosas que están ahora en los teléfonos. ¡Qué maravilla! Cuando se usa para bien, ¿cierto? Oiga, la inteligencia artificial. ¡Wow! ¡Qué tremendo está! Pero déjele digo una cosa. Eso lo puede crear el hombre porque tiene la chispa de Dios y tiene entendimiento. Pero hay otro entendimiento que es el entendimiento espiritual. Y Pablo dice que el Dios de este mundo, con D minúscula, Satanás, tiene entenebrecido el entendimiento de muchos para que no le resplandezca la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. Es más, cuando Pablo oraba por los efesios, le decía que él oraba para que Dios iluminara los ojos de su entendimiento. ¿Sabe una cosa? Si yo no entiendo, yo no puedo actuar y no puedo responder. Yo no voy a responder lo que yo no entiendo. Pero aquí la palabra me está diciendo que por la fe entendemos. Y entendemos por el relato de Génesis que el universo fue formado por la palabra de Dios. ¡Qué poderoso! De modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino de lo que no se ve. En Génesis 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era... No, eso es Juan. Lo que pasa es que en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Luego Dios habló y empieza a hablar y a hacerse la creación de lo que no es. Juan el teólogo, cuando escribe el Evangelio de Juan, quiere presentar a Cristo no solo como el Mesías, sino como el Dios, como la palabra eterna, la segunda persona de la Trinidad, el Dios que todo lo creó. Y toma como referencia Génesis 1:1 para decir: en el principio creó Dios los cielos. Y dice: en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y todo lo que fue creado por la palabra. Y esa palabra se hizo carne, y esa palabra habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de gracia. Juan tiene la idea de presentar a Cristo como Dios Todopoderoso, el Creador, como la segunda persona de la Trinidad. Y el escritor a los Hebreos está diciendo: Dios lo hizo todo de lo que no se veía, y nosotros lo entendemos por el registro de Génesis 1:1. Entendemos. Y escuche algo, aquí presenta algo que se conoce como la doctrina creato ex nihilo. Y la doctrina creato ex nihilo es que Dios no necesita materia para crear algo. Diga conmigo: Dios no necesita materia para crear algo. ¿Sabe que se dice que un día los raelianos dijeron: nosotros somos dioses, porque ya con la clonación clonamos a la oveja Dolly y podemos crear muchas cosas? No necesitamos a Dios, nosotros somos creadores. Entonces Dios les dijo: ok, adelante, creen, formen. Y agarraron barro y agarraron agua. Entonces Dios les puso un manazo y les dijo: primero creen tierra y luego crean agua. El hombre va a alterar de la materia que existe.
La doctrina creato ex nihilo habla de que Dios no necesita ninguna materia para crear algo. Ese es el Dios que nosotros servimos. Yo dije, ese es el Dios que nosotros servimos. Él dijo por su palabra: sea la luz, y fue la luz. Emerja la tierra seca que ha de producir. Por su palabra, lo que hoy se ve fue creado de lo que no se veía. Entonces, quiere decir que lo que no se ve es superior a lo que se ve, porque lo que no se ve tiene el poder de crear. Estamos aquí. Y está diciendo que nosotros tenemos un entendimiento que Dios puede llamar las cosas que no son como si ya fueran, y que Dios puede mandar que exista la luz de las mismas tinieblas. Dios puede mandar que haya vida donde hay muerte. Dios puede crear donde no hay nada. El día de hoy Dios quiere decirnos a nosotros que busquemos las cosas de arriba, las que no se ven, donde está Cristo sentado. Haga a un lado una mente secularista, materialista, porque toda materia aquí se va a quedar. Sin embargo, lo más sublime es lo que no se ve. Alguien diga amén. Ahí es donde opera el terreno de la fe, porque Dios tiene poder para producir algo de lo que no se puede ver. Vinieron, antes de que aplauda, vinieron y le cobraron impuestos a Jesús. Y Jesús dijo: un momentito, Pedro, ve y saca del ahorro. ¿Cuál ahorro, Señor? El mar de Galilea. El primer pescado que tú saques, el primer pez, trae una moneda. ¿Cómo ocurrió el milagro? Había una moneda que el pez agarró del fondo, o Dios creó la moneda dentro del pez. Yo no sé, pero yo sé que tiene Dios el poder para crear el pez aunque no haya peces. Y así lo hizo en la pesca milagrosa. Y Dios tiene el poder para crear una moneda de un pez donde no había una moneda. Dios tiene poder para detener células cancerosas. Alguien alabe el nombre de Jesús. Dios tiene el poder para retroceder problemas de la vista. Levanta tus manos. Dios tiene poder para crear célula ósea todavía. Dios tiene poder para desatar las arterias. Dios tiene poder, por lo que no se ve, crear para la gloria de su nombre. Cuando todavía no teníamos ni para construir este lugar, Dios me enseñó: ríase, believe it or not, lo crea o no lo crea. Dios me mostró este auditorio cuando no había para pagar $1,500,000. Dios me enseñó este altar, y ahí les va para los que no les gustan, hasta esas luces, cuando no había nada. Tal vez hay algo que no te gusta. Tú estás parado sobre un testimonio de fe. No me patrocina el Chapo Guzmán, aunque me prestó esta camisa esta mañana. No me patrocina la Budweiser. Alguien diga amén. No tengo un padrino generoso. Hay pastores que tienen padrinos generosos. ¿Sabe una cosa? Yo he aprendido que Dios usa al carpintero, al que corta césped, a la hermana que limpia casas, al pueblo sencillo de fe que ama la obra de Dios, para agarrar los 5 panes y los 2 peces y multiplicar. Alguien diga amén. Y estar parados el día de hoy en lo que es Cántico Nuevo. Él llama las cosas que no son como si ya fueran. Me están dando ganas de predicar. ¿Sabe cuál es el terreno que me gusta más hablar a mí? La fe, la esperanza y la resiliencia. Porque he aprendido que cuando no veo, es ahí donde Dios se va a glorificar.
Cierra tus ojos un momento. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy creo que de lo que no se ve, Dios va a hacer cosas maravillosas que sí se ven. No veo un cambio en mi casa, pero Dios ordena que ocurra. No veo finanzas en mi cuenta, pero Dios ordena que ocurran. Alguien diga amén. Hay cosas que no veo, pero con los ojos del Espíritu y con el entendimiento lo veo, lo creo, lo saludo, lo celebro y lo declaro. Alguien tiene que darle un aplauso a Jesús. Por la fe entendemos. Yo dije, por la fe entendemos. Porque hay gente que no avanza porque no entiende. Mi oración es que Dios abra nuestro entendimiento. Segundo punto, después de decirnos que por la fe entendemos que Dios creó el universo por la palabra. ¿Se acuerdan de aquel hombre que vino, que todavía no era ni un prosélito? Era un centurión romano que temía al Señor. Y le dijo: Señor, mi siervo está enfermo. Ven y pon tu mano y él sanará. Pero mire qué hombre de Dios. Aquel centurión romano después se acordó y dijo: momento. Un judío no entra a la casa de un gentil porque se contamina según la ley mosaica. Así es que mejor ni siquiera necesitas venir. Wow. Solo di la palabra. Como dijiste en el principio, emerja la tierra seca que a producir. Sepárese en las aguas de arriba de las aguas de abajo. Solamente di. Ese hombre conocía la Torá, la ley Génesis, y dijo: solamente di la palabra. Y los judíos que se pasaban todo el día en la sinagoga, Baruch haba Hashem Adonai, oh Israel. Así es, estamos, parecemos loros, pero no creemos. Y aquel hombre dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Cuando Jesús escucha esto, entiende que este hombre está honrando lo que dice Hebreos, porque dice: solamente con que digas. Porque mira, yo soy un hombre bajo autoridad, y le digo a este soldado: ve y va. A este le digo: haz y hace. Tú eres el todopoderoso, tú eres el creador. Él no necesita ir a donde está tu hijo. Solamente di la palabra. Alguien levante sus manos y diga: Señor, solamente di la palabra. Vamos. Di la palabra de sanidad, di la palabra de provisión, di la palabra de restauración, di la palabra de liberación. Señor, hablamos la palabra en el nombre de Jesús, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Yo hablo la palabra de Dios por lo que Dios es. Lo celebramos con un aplauso para Jesús. Dios no necesita, como dicen mis hermanos boricuas, más nada. Él no necesita más que creas. Punto. Alguien diga amén. Hasta ahí todo está muy bonito. Pero ahora vamos a ver el primer acto de fe en la Biblia. Y ese acto de fe tiene que ver con lo siguiente. Por la fe entramos ya al terreno de la acción. Dios actúa y Dios nos da el primer ejemplo de lo que es fe, partiendo de Él. Pero ahora entra lo ontológico del hombre. Cómo el hombre va a responder a la fe. Y dice: por la fe valoramos, honramos y adoramos a Dios. Repita conmigo: mi fe declara si yo valoro, si yo honro y si yo adoro a Dios. Veamos el versículo 4 de Hebreos 11. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable
que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Comámonos este pollito. El primer ejemplo de fe tiene que ver con el dar. No me mire a mí, que no soy de esos apóstoles que a veces lo andan centaveando usted. No me mire a mí, que no soy de esos profetas que le sacan el dinero y hasta usted se queda contento. Estoy hablando Biblia. El primer acto de fe tiene que ver con la ofrenda y con el dar. Por la fe Abel valoró, honró y adoró a Dios en el altar del sacrificio. Abel y Caín habían sido instruidos por sus padres que el día que ellos pecaron, Dios sacrificó un animal para cubrir la desnudez de ellos con la piel del animal. Y entonces queda instituido de forma oral para ellos, de forma empírica, les queda el conocimiento que cuando se presentan delante de Dios, tiene que haber altar y tiene que haber sacrificio, ofrenda, para que haya comunión, para que haya relación y para que la fe esté presente. ¿No me entendió? Escuche, el altar es comunión, el lugar donde se presentan, donde interactúan, donde rinden a Dios alabanza, donde rinden a Dios honor, donde se le muestra la valoración a Dios. Y déjeme le digo una cosa, Dios nos dio el primer ejemplo de esto, porque en el altar del Calvario, para restablecer la comunión con el hombre, Dios sacrificó a su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo dio en el Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha sacrificado en el altar del Calvario a su Hijo Jesús, el unigénito Hijo del Padre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por ese sacrificio fuimos reconciliados. Por ese sacrificio hoy tenemos comunión con el Padre. Por ese sacrificio hoy nosotros podemos hablar por la fe con Dios. Hay relación con Dios por el altar del Calvario. Yo dije, hay relación con Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay comunión con Dios. Así es que si hay comunión con Dios, es que gracias a que Dios tuvo la iniciativa de ir y dar una ofrenda generosa en el Calvario por nuestra redención, hoy nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. Entonces, en una relación, uno, escuche, honra, valora y aprecia. En el altar ellos mostraban su valoración por Dios, su honra a Dios y su adoración. En las relaciones humanas, en una relación tiene que haber valoración. La mujer se tiene que sentir valorada y el hombre también. El hombre necesita el respeto y la admiración de su esposa. La mujer necesita el afecto, el cariño, el elogio y la protección de su esposo. En una relación tiene que haber afecto, tiene que haber honra. Alguien diga amén. Usted no puede decirle a su esposa, cómo te amo mi vida, cómo te amo mi amor, y perdóneme la palabra, y traerla toda chancluda como la chimoltrufia.
¿Sí o no, mujeres? O sea, usted no le puede decir te amo y no honrarla. Amén. Si a ella le gusta arreglarse su cabello, si le gusta tan greñuda, pues desméchela más. El gusto se rompe en géneros. Si le gusta que se haga sus uñas o un vestido bonito, usted la está honrando. No me diga que la honra cuando ustedes, mire, a su nombre. No me diga que usted la aprecia y la valora y la honra cuando ella se siente insegura, porque usted nunca le dice te amo, porque nunca se lo demuestra, porque no está dispuesto nunca a lavar un traste, sacar la basura. ¿Qué decir de tender la cama? ¿Qué decirle un día yo te sirvo el cornflakes, aunque sea te hago una sopa Maruchan? No podemos hablar de honra, de valoración y de aprecio si no hay mujer, si no respetas a tu marido. Aunque no digan amén. Si no te sometes a él en el amor del Señor para que te guíe a lo bueno. ¿Por qué tan serios? No me diga que usted valora, honra y aprecia si usted le falta el respeto a su esposo, si usted habla mal delante de otras personas, de tu esposo, de tu esposa, si tú lo denigras. Conocí unos pastores patéticos que el pobre hermano no hablaba bien español. Decía, y Habacuc decía que el trono de Dios salían lámparos. Y le gritaba a la esposa, no seas menso, viejo. No dice lámparos, relámpagos. Oh, eso, honey, eso. Es esta vieja loca. Si el cielo es por obras, este hermano sabe ir con zapatos. Yo le hubiera llevado y le hubiera tirado de arriba del espagueti. Vámonos con Cristo. No se crean. Sucede lo mismo en el altar. No me diga que valora a Dios. Tu orden de prioridades es lo que va a determinar. No me diga que valora a Dios cuando todo lo demás está en primer lugar y luego Dios. De 1990 hacia atrás, el orden de prioridades de los cristianos era este: Dios, familia, Dios, iglesia, familia, trabajos y hobbies. Hoy es al revés. Primero es hobbies, y luego trabajo, workaholic. La familia sigue en medio. Y luego sigue la iglesia. Y en quinto lugar está Dios. A su nombre. ¿Cómo está tu altar? ¿Eres Abel o eres Caín? Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable, más agradable. Escuche esto: el sacrificio de Caín, escuche, no dice que no fue aceptable, dice que fue más aceptable el de Abel. Pero el de Caín, Génesis nos dice que Dios no lo miró con agrado. Pero Hebreos dice que fue más aceptable el de Abel. ¿Qué quiere decir eso? O lo mira con agrado o lo mira con medio agrado. La realidad es esta: Caín representa un cristianismo a mi manera. Leía la otra vez un artículo
académico que se llamaba Pentecostales a su propia manera. Y me llamó mucho la atención, porque ahorita está habiendo una emigración del pentecostalismo tradicional al neopentecostalismo, porque el neopentecostalismo no habla de consagración, no habla de poner en disciplina, no habla de la teología crucis. El neopentecostalismo es más un evangelio antropocéntrico. El hombre está en el centro y todo gira en torno al hombre, humanidad, humanismo. Entonces hay mucho cristianismo a la manera. Sí amo a Dios, pero al igual que Judas, pero no lo suficiente. Judas no fue un ateo, Judas no fue un incrédulo. Judas amó a Dios, pero no lo suficiente. Saúl no era un ateo, Saúl amó a Dios, pero no lo suficiente. Sansón amó a Dios, pero también amaba a Dalila y el pecado. Caín ofrece, no es un ateo, se presenta ante el altar, pero ofrece según su propio criterio. Es más, el criterio de Saúl, de Caín, es humanista, porque exalta la virtud de él, de que él labró la tierra, de que él cultivó, y trae su cultivo como un trofeo y lo pone en el altar de Dios. Pero déjame te digo una cosa: en el altar de Dios no van tus trofeos, porque entonces el crédito es para ti, y eso nos habla de narcisismo. Yo veo mucho cristianismo narcisista el día de hoy. Narcissism Christianity today. Cristiandad narcisista. Lo sigo a mi manera, adoro a mi manera, le sirvo a mi manera, le diezmo o no le diezmo, o le medio ofrendo a mi manera, lo sigo a mi manera. ¿Y sabe qué dice Dios? Sí va a haber recompensa, pero siempre va a haber un Abel que su ofrenda va a ser aceptable, y la nuestra, si somos así, sí va a tener recompensa. Por eso Dios nos bendice. Les voy a decir algo: el grueso de la cristiandad se encuentra en el altar de Caín. Hermano, pero ¿por qué Dios nos bendice? Porque Dios es bueno, porque Dios no se queda con nada. Estamos aquí, pero no va a alcanzar cuando llegue la crisis. No va a ser suficiente cuando lleguen los días malos. Por eso en el Salmo 20 el salmista dice: Jehová haga memoria de todas tus ofrendas y Él te ayude en el día malo. El Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario. Escuche, nuestro cristianismo revela, nuestro orden de prioridades revela la fe que nosotros tenemos. Por la fe Abel ofreció lo correcto, no lo que él quería, no como él quería, sino lo que Dios estipulaba: un cordero de los primogénitos, de los mejores, porque eso hablaba del sacrificio que Dios había de dar a Jesús como el cordero de Dios en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Eliseo obra un milagro sobre un general sirio, lo limpia de la lepra y le da regalos, y le dice a Eliseo: no necesito nada, Dios te sanó? Si ha sido un evangelista el día de hoy, le quita eso y más al hombre. Alguien dígame. Pero le dijo: no, chévere, tranquilo, fue Dios que te sanó, a Él sírvele, a Él dale gracias. Pero luego el siervo del profeta dijo: mira qué guaraches traemos, Eliseo, y tú se fue y lo alcanzó y le dijo: traigo un mensaje del siervo que Dios usó para sanarte. Dice que le des lo que Dios ponga nombre a aquel hombre agradecido, porque el que está agradecido da.
lo bendijo tremendamente, y cuando venía le dijo: ¿de dónde vienes, chiquito? ¡Aló! Escuche. Y aquel hombre enfrentó un juicio. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Y la pregunta: ¿por qué Dios no hace lo mismo el día de hoy? Porque nos quedamos sin iglesia a su nombre. Escuche, al final del día no es mi criterio. Mi criterio importa 3 cacahuates. Lo que usted siente, con todo respeto, y lo que usted piensa, me importa 3 cacahuates. Con todo respeto. Ay, pastor, qué grosero. Es que déjele digo una cosa. Es que lo que importa es lo que Dios dice. Y si me vas a amar, me vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Jesús añade en el Nuevo Testamento, y también como muestra de eso, de esta relación vertical, horizontal, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Le seguimos? ¿O hablamos de escatología? A ver, ¿dónde están los cuernos del anticristo? La ofrenda de Abel revela que da un testimonio de quién es Dios para él, y dice que por la fe dio testimonio de haber agradado a Dios, de ser justo. Yo siempre le he dicho a Tere: el regalo no habla de quién es la persona a la que le regalas. El regalo habla mucho de quién eres tú. Hello. Le voy a hacer como aquella hermanita que le hace así. Lo digo y no lo digo. Había una hermana que siempre en mi cumpleaños me daba, ya ve que como cuando compra maletas vienen pedacitos de maletas así, y me daba lo que no servía. Yo decía, y no que uno se fije, pero yo decía, ¿y que ella no le han dicho que existe Ross? Hello. Hoy Dios le está hablando a gente que batalla todavía con a su nombre. Qué silencio, hermanos. Escuche, lo que nosotros damos revela de quiénes somos nosotros. Dios no nos dio un arcángel. Dios no nos dio a un serafín o a un querubín. Dios se desprendió, no escatimó lo más preciado, sino que dio a su mismo. Dios nos dio a su Hijo, porque Él amó de tal manera. Porque el amor verdadero, la honra verdadera, se muestra en una acción de fe cuando nosotros damos no solamente dinero, alabanza, tiempo, servicio. ¿Qué tanto tiempo dura usted para orar, para leer la palabra, para servir a otros? Eso habla de tu fe. Dice que por su fe, fue tan tremenda la fe de este hombre, que la ofrenda de Abel y su fe le hizo trascender más allá de la muerte. Dice que todavía estando muerto, su fe habla. Su fe habla. Mire, voy a decir el testimonio, con el permiso de Brenda y de Luis. Aquí se sentaba mi hermosa Maguita. Hasta el día de hoy tengo una fotografía de ella en mi casa. ¿Cuántas oraciones hizo ella por Sergio? Me tocó estar en una corte el año pasado de Sergio, donde yo dije, híjole, todo está en contra de Sergio. Y el abogado y yo nos mirábamos y el juez va a decir. Sin embargo, hermano, nos sorprendimos que entramos y el juez le dice al fiscal: no voy a hacer lo que tú piensas, le voy a dar la libertad. Yo levanté mis manos al cielo y dije, gloria a Dios. Pero dije, Maguita, usted oró por esto antes de que usted se fuera. Tu fe
Aun cuando no estés aquí ya, va a afectar tu descendencia y tus generaciones. Tu fidelidad a Dios va a modelar un patrón de lo que es el temor a Dios, para cuando tus seres queridos tengan que echar mano de la vida eterna. La pregunta es, ¿qué estamos modelando? Porque hay fe que cuando ya no estamos aquí sigue teniendo un impacto. Dios nos ayude a tener esa fe. Yo dije, Dios nos ayuda. Que el día que yo no esté aquí, mis hijos no se avergüencen de apellidarse Alba. Estamos aquí. Que digan, espérate, el viejo no era perfecto, pero el viejo oraba, el viejo temía a Dios, el viejo hacía esto en tiempos de crisis. Pero ¿qué estamos modelando nosotros? Me brinco al último punto. La fe, o por la fe podemos ser librados de la muerte. Quiero que vea el versículo 5. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Abel muere por su fe, porque su fe le molestó a Caín. Porque la excelencia siempre provoca envidia. Tú nunca vas a ver en El Paso que critiquen a un pastor allá en la periferia. Tú vas a ver que van a criticar al que tiene fruto. Porque la excelencia siempre produce envidia. Y la envidia muchas de las veces lo que está diciendo está amargada por lo que el otro tiene y él no lo tiene. Alguien diga amén a eso. Un cristianismo verdadero va a incomodar a otros religiosos. Están en el altar, pero están a su manera. Sin embargo, yo encuentro, Abel muere por su fe, pero Enoc es librado por ella. Porque a veces Dios permite que mueras por tu fe, pero a veces Dios se agrada tanto que, como a los 3 varones hebreos en Babilonia, los libra del fuego. O como a Daniel lo libra de los leones en el foso de los leones. Ese es Dios. Por la fe Enoc fue transpuesto. En la lengua original quiere decir ser trasladado o arrebatado. Wow. Dios prometió que va a hacer de nuevo lo mismo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Si agradamos a Dios, como trasladó a Enoc, un día nos va a trasladar a nosotros. El rapto fíjese en la teología. Hay veces cosas que en la teología, porque la teología es la interpretación de la escritura, y a veces la teología no encaja con el patrón bíblico. En el Antiguo Testamento, un hombre camina con Dios llamado Enoc, agrada a Dios y Dios lo arrebata y se lo lleva al cielo para que no vea muerte.
Más adelante otro hombre camina con Dios, agrada a Dios, se llama Moisés y no sabe dónde quedó su cuerpo. Más adelante otro hombre llamado Elías camina con Dios y aunque este muestra flaqueza, sin embargo agrada a Dios y Dios lo arrebata en un torbellino y en un carro de fuego. La iglesia que está en Cristo también un día desaparecerá. La iglesia que está en Cristo también un día desaparecerá. ¿Hay quien se sabe esos himnos antiguos? Un día, escuche esto. En Apocalipsis 3:10 nos dice algo muy importante. Antes de que vaya a Apocalipsis 3:10, dice que antes de ser arrebatado, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Su fe se apreció que el hombre caminaba con Dios, caminó fielmente con Dios. No había ley, no había mandamientos, no había pastor, no había diácono, no había Dante Hebel y no había divos del púlpito. Era el hombre con Dios. Caminó con Dios y Dios se agradó de él. Dio testimonio de que el hombre era justo y caminaba con Dios. Y un día, ¿dónde quedó Enoc? 365 años tenía Enoc y salió a las tortillas. A su nombre, gloria. Y no crea que Enoc iría como nosotros cuando nos levantamos. No. Enoc iba chavalón, hermano. En aquel tiempo se vivía más. Y de repente no regresó Enoc. ¿Qué pasó con Enoc? No lo hallamos. ¿Estará con el compadre jugando dominó? No. ¿Se habrá metido ahí por ahí a otro lugar? No. ¿Qué pasó con Enoc? Dios se lo llevó. Apocalipsis 3:10. Dios le dice a la iglesia fiel: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Se lo interpreto. Dios le dice a la iglesia más despreciable financieramente, a la iglesia que no es popular, es la iglesia que hoy en día no tendría ni redes sociales para acabar rápido. Es la iglesia que ningún divo o apóstol querría visitar el día de hoy. Pero Dios le dice a esa iglesia: yo sé que tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Voy a hacer que los que dicen ser judíos y no lo son, reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado, caminado igual que Enoc en la palabra de mi paciencia, esta es mi promesa: yo te guardaré de la gran tribulación, del anticristo, de las plagas del apocalipsis. Porque cuando yo salvo no pongo para ira. Porque Pablo dice a los romanos: porque si somos salvos en su sangre, mayormente seremos salvos de la ira. Y como tú has caminado agradándome, no vas a ver la hora de la prueba sobre los moradores de la tierra. Y la palabra moradores de la tierra en la lengua original es katoikountas. Y katoikountas no quiere decir en un sentido geográfico, sino en un sentido moral. Usted es paseño porque vive en El Paso. Ese no es el significado de esa palabra, es un sentido moral. Los que no se han arraigado sobre la tierra. Wow. Pero guardaron la palabra de mi paciencia. Wow. ¿Cuántos creen que Cristo va a levantar a su pueblo una vez más? Levanten su mano. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? La doctrina menos predicada hoy: venida de Cristo, el pecado y el infierno han sido suplidos por profetas que le recuerdan a la gente lo que tiene en Facebook y le llaman luego palabra de ciencia. Han sido suplidos esos mensajes por el humanismo o por el misticismo. Pero yo estoy aquí para decirle, hermanos, nuestra fe
se va a medir de una manera práctica por el orden de prioridades que Dios ocupa en nuestra vida, por cómo actuamos nosotros ante Dios y ante los hombres, y si estamos dispuestos incluso como a morir por nuestra fe. Y si estamos dispuestos a eso, seguramente Dios nos va a librar, porque tenemos fe. Déjele digo una cosa y con esto estoy terminando. Hubo un gran evangelista que no hemos vuelto a ver otro igual, José Joaquín Ávila, Gille Ávila, el gran predicador de Camuy, Puerto Rico. Dios lo llamó a él a predicar un mensaje: Cristo viene, Cristo viene. Él va a honrar la fe de sus fieles, lo espere o no lo espere, Él viene. Y así como arrebató a Enoc, promete arrebatar a los suyos que caminan con Él. Pero también debe usted saber que como las vírgenes prudentes y las insensatas, estaremos viviendo un tiempo en este tiempo. Estaremos viviendo en un tiempo de una iglesia que le dice a Dios: soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Una iglesia que al final del día sacó a Cristo fuera de su contexto, y Jesús le toca la puerta y le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Wow, ¿qué tipo de fe tenemos? La fe que entiende, la fe que honra, valora y adora a Dios correctamente, la fe que anuncia que vamos a ser arrebatados. Es el mensaje para los cristianos de Judea. Y les dice, y asegúrense, que sin fe nadie puede agradar a Dios. ¿Por qué vino usted este domingo aquí? Yo dije, ¿por qué vino usted este domingo aquí? El que se acerca a Dios, crea que le hay, si no perdiste tu tiempo. El que se acerca a Dios, crea que Dios recompensa a los que le buscan. Alguien vino a buscar a Dios. Yo dije, alguien vino a buscar a Dios. ¿Alguien cree que Dios está aquí? ¿Alguien cree que Dios está en la palabra? ¿Alguien cree que Dios es real el día de hoy? Entonces dale un aplauso al Señor Jesús y ponte de pie. Escuchen esto. Como nunca antes se ha levantado vientos contrarios, doctrinas de demonios en la misma internet, y un pueblo sin entendimiento es presa fácil de ello. Déjeme le digo algo que quiero reafirmarlo. Aún muchos trabajos, para poderle confiar a usted, le examinan en el buró de crédito, porque el gobierno y la economía de este país dice que la manera en que tú manejas tu dinero revela mucho de tu carácter, y por ende será el criterio que ellos emplean para confiarte algo. Dios, yo dije, Dios, en nuestro servicio, en el altar, en el dar no solamente el diezmo, la ofrenda, en el dar nuestra vida, nuestro servicio, va a revelar quién es Dios para nosotros el día de hoy. ¿Sabe? Yo creo que hoy Dios nos está llamando a revisar nuestra fe y revisar nuestro orden de prioridades. Oremos. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy venimos ante ti. Venimos ante ti. No queremos venir como Caín, con una predisposición
anteponer nuestro criterio. Queremos venir como Abel, en humildad, y diciéndote: Señor, acepta este humilde sacrificio. En el Antiguo Testamento oraban que Dios aceptase su sacrificio. Hoy sacrificio es una palabra que no existe ya para nosotros. Ayúdanos a venir al altar y tomar la cruz. Ayúdanos, Señor, a tener una vida de altar, de sacrificio, de comunión, de honra hacia ti, de valoración, de adoración correcta, porque queremos estar en una fe que te agrada. Padre, yo te presento tu pueblo el día de hoy. Yo te presento cada vida, Señor, y cada corazón. Solo tú sabes cómo estamos cada uno de nosotros. Levanta tus manos al cielo, iglesia, un momento. Levanta tus manos. Dile: Señor, examina mi corazón. Examina mi vida. Aquí está mi corazón. No quiero seguirte a mi manera. No quiero servirte a mi conveniencia. Perdónanos porque no te hemos honrado de la manera correcta. Perdónanos porque a veces hemos creído que porque estamos en la gracia no tenemos que negarnos a nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Hoy nos rendimos a ti, Jesús, de todo corazón, y te decimos: Señor, ayúdame a caminar contigo como Enoc. Ayúdame a tener la fe de Abel. Ayúdame a servirte con toda mi alma, con todo mi ser, con todo mi corazón. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos prácticos. Ayúdanos a ser gente fiel. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Renueva nuestra fe. Renueva nuestros días como al principio. Concede que volvamos al primer amor. Vamos, levanta tus manos y dile: renuévame. Precioso Jesús. Hable con Dios. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Aleluya. Precioso Jesús. Gracias. Gracias. Maravilloso Jesús. Precioso Jesús. Santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, el día de hoy puedo entender que muchos anhelan que Dios sobre un milagro, y Dios tiene poder para hacerlo.
Pero en el orden de prioridad de lo que hemos hablado, hay un mensaje más fuerte, no solo de lo que Dios puede hacer, sino de lo que yo estoy dispuesto a hacer por la fe que digo tener en el Señor. Es que el día de hoy todo el mundo levante sus manos al cielo, dígale: Señor, ayúdame a tener la fidelidad de Abel, la honra de Abel, la apreciación de Abel por ti, la adoración de Abel. Que yo pueda dejar un legado de fe aún el día que yo ya no esté en esta vida. Que pueda pavimentar un camino para mis generaciones que vienen detrás. Y ayúdanos a ser gente que camina contigo, para que un día en el rapto nos reunamos contigo en las nubes. Señor, gracias por tu palabra. La recibimos. Ayúdanos a digerirla y danos la gracia para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.